Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a resolver un problema acerca de conservación de la energía. El problema dice lo siguiente: un bloque de 2.8 kilogramos que se desliza remonta la colina lisa cubierta de hielo de la figura. La cima de la colina es horizontal y está 70 metros más arriba que su base. ¿Qué rapidez mínima debe tener el bloque en la base de la colina para no quedar atrapado en el foso al otro lado de la colina? El enunciado nos dice que el bloque debe subir por esta colina, llegar a esta parte que es horizontal y después librar el foso que tenemos aquí, es decir, la velocidad que debe adquirir en este punto debe ser suficiente para alcanzar esta orilla. Por acá he puesto qué es lo que esperamos, algo como esto: el bloque sube, conforme va subiendo disminuye su rapidez y al llegar a aquel extremo debe salir de esa forma. Así que el problema lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, que es cuando sube por la colina, esto es una zona que dice que está cubierta de hielo, y eso es importante porque si nos dice que está cubierta de hielo, quiere decir, o nos están dando a entender, que no vamos a considerar la fuerza de fricción en esa etapa. Es decir, es movimiento a lo largo de una trayectoria curva, sin embargo, no tomamos en cuenta la fricción. Después viene la segunda parte, que como vemos claramente, pues es el movimiento de un proyectil, o lo que conocemos como un movimiento parabólico. El bloque tendrá que seguir una trayectoria de este tipo, y entonces esa etapa la vamos a analizar con las ecuaciones de movimiento parabólico. Ahora la pregunta es, ¿qué etapa analizamos primero? Si la parte en la que sube por la colina sin fricción o la parte del movimiento parabólico. Si quisiéramos analizar primero esta etapa, notamos que desconocemos la velocidad en la parte inferior y desconocemos la velocidad que tiene el bloque en la parte superior. Por lo tanto, voy a tener dos incógnitas y la conservación de la energía no me va a permitir resolver las ecuaciones. En cambio, si inicio con el movimiento parabólico, conocemos perfectamente el punto de donde salió y también conocemos el punto a donde queremos que llegue. Por lo tanto, es conveniente empezar con la parte del movimiento parabólico. Recordar que para estudiar el movimiento parabólico se hace lo siguiente. Déjeme recortar la figura y concentrarme nada más en esta parte, que es la parte del movimiento parabólico. Acá lo tengo en la imagen. Aquí tenemos la trayectoria parabólica, y en las clases anteriores y en los videos también hemos visto que hay una serie de pasos que, si los seguimos, vamos a poder resolver la mayoría de los problemas de movimiento parabólico. El primer paso es colocar un sistema de coordenadas. Somos libres de escoger el sistema de coordenadas, pero para este caso yo voy a seleccionar el siguiente: este sistema de coordenadas que tenemos aquí, donde el origen lo he colocado en este punto, es decir, el observador se encuentra aquí. El siguiente paso es encontrar las coordenadas del punto inicial, tomando como referencia este sistema de coordenadas, y vemos que el bloque sale de este punto y las coordenadas de este punto son 0,20. Notemos que aquí hay 20, dado que son 70 en esta distancia, pero acá tenemos 50. Por lo tanto, esta distancia es de 20 y las coordenadas de este punto es 0,20. Así que el punto inicial es x sub 0, 0, y y sub 0, 20. El siguiente paso es cuál es el punto final, es decir, cuáles son las coordenadas de este punto, que es donde termina mi movimiento parabólico. Notamos que en este sistema de coordenadas este punto es 40,0. Por lo tanto, las coordenadas del punto final es x igual a 40 metros y y igual a 0 metros. El siguiente paso es determinar la velocidad inicial. Para ello, vamos a anotar lo que aquí nos dice el enunciado, que la parte superior es horizontal. ¿Y eso qué significa? Que el momento en que inicia el movimiento parabólico solamente tenemos velocidad en el eje X, es decir, la componente en el eje Y es 0. En otras palabras, si yo trazo la otra parte de la parábola, este sería un movimiento parabólico que está saliendo del máximo de la parábola, el punto más alto. Y recordemos que eso se le llama semiparabólico. Y lo único que tiene es que la velocidad vertical, es decir, la velocidad en Y, es 0.
En este momento no estamos ni subiendo ni bajando. Por lo tanto, las componentes de la velocidad es en X es la velocidad inicial, que es lo que estamos buscando, y en el eje Y tenemos que es 0 metros por segundo. Finalmente, para resolver el tiro parabólico o el movimiento parabólico, vamos a aplicar las ecuaciones. Y hemos visto en clases anteriores que el movimiento parabólico siempre vamos a iniciar con dos ecuaciones. La primera ecuación es la de la posición en y es y final, es decir, la ordenada de este punto es igual a y sub 0, la ordenada de este punto, más velocidad inicial en y por tiempo, menos un medio de la magnitud de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación para el movimiento vertical. Vamos a hacer las sustituciones. El valor de y, ya lo conocemos, es 0. Entonces quitamos y sustituimos por 0 metros. Y sub 0, también ya lo conocemos, es 20 metros. Entonces quitamos este valor y ponemos 20 metros. La velocidad inicial en y, como lo hemos dicho, es 0. Por lo tanto, este término simplemente lo quitamos. Y ahora la ecuación nos queda de esta forma. Noten que en esta ecuación la única incógnita que queda es el tiempo. Entonces lo podemos despejar y sustituyendo el valor de la gravedad obtendríamos el valor del tiempo que le toma al bloque pasar de este punto a este punto. Los invito a que usen su calculadora y determinen el valor de tiempo. Yo aquí ya lo hice y el tiempo tiene un valor de 2.02 segundos. Ahora vamos a usar la ecuación para la posición horizontal, para la posición en X. Esta ecuación, recordemos que es la posición final en X, es la posición inicial en X más la velocidad inicial en X por tiempo. La posición final en X la conocemos, que es 40 metros. Vamos a sustituir. Y la posición inicial en X es 0. Por lo tanto, ya la única incógnita que nos queda es la velocidad inicial en X, que es simplemente la velocidad inicial que tiene nuestro movimiento. Así nuestra ecuación queda de la siguiente manera. 40 metros es igual a velocidad inicial por tiempo. Dado que ya conocemos el tiempo, podemos sustituir el tiempo y podemos encontrar la rapidez inicial con la que debe salir el bloque para poder alcanzar este punto. Aquí yo los invito a que hagan las operaciones y el resultado es 19.8 metros sobre segundo. De esta manera hemos concluido con esta etapa 2, que era el movimiento parabólico. Ahora vamos a analizar la etapa 1, es decir, el movimiento del bloque a lo largo de esta superficie que carece de fricción. Entonces aquí recordamos que no hay fricción. Voy a recortar la imagen y ahora voy a trabajar solamente en esta parte. Aquí lo voy a colocar. Y los pasos para resolver problemas utilizando conservación de la energía, también ya los hemos visto en clases y en otros videos, son los siguientes. El primer paso que debemos hacer es seleccionar dos puntos. Evidentemente los puntos que vamos a seleccionar es este punto de acá abajo, ya que el problema me pide la rapidez en este punto, y el punto al que le he llamado A, y el punto final, que es acá arriba, al que le he llamado B. Ahora, el siguiente paso es colocar un nivel de referencia, dado que vamos a medir alturas, y un nivel de referencia no es más que una línea horizontal. Vamos a colocar una línea horizontal y lo vamos a colocar en el punto más bajo, es decir, en A. Por lo tanto, esta línea que he colocado es nuestro nivel de referencia y lo vamos a utilizar para medir las alturas a las que se encuentran cada uno de los puntos. El siguiente paso es determinar la energía mecánica en cada uno de estos puntos. Aquí debemos recordar la definición de energía mecánica. Energía mecánica es la suma de energía cinética más energía potencial. A eso le denominamos energía mecánica. Energía cinética más energía potencial. Recordemos que la energía potencial pueden ser de diferentes tipos, sin embargo en este problema solamente es la potencial gravitatoria. Para determinar la energía cinética necesito la velocidad, ya que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y en este punto la velocidad no la conocemos, le voy a llamar simplemente VA a la magnitud, es decir, a la rapidez. En la etapa anterior determinamos que en el punto B debe tener una velocidad que en general debe ser menor a la que tenemos acá abajo, y esa velocidad debe ser de 19.8 metros por segundo. La otra cantidad que necesito es la altura, dado que la energía potencial gravitatoria depende de la altura.
El punto A, puesto que se encuentra sobre el nivel de referencia, su altura es 0. Y el punto B se encuentra a 70 metros del nivel de referencia. Entonces la altura del punto B es 70 metros. Vamos a determinar la energía que hay en cada punto. En el punto A tenemos cinética, porque el bloque tiene una velocidad aquí, una velocidad que desconocemos, pero sabemos que hay una velocidad. Por lo tanto, vamos a tener un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Es la energía cinética que tenemos en este punto. También tendríamos energía potencial gravitatoria, que es mg, y la altura de A, que como hemos visto es 0. Es decir, al final este término lo vamos a quitar. Y estos dos términos conforman lo que es la energía mecánica en el punto A. Ahora vamos al punto B. En el punto B también tenemos energía cinética porque el bloque debe tener una velocidad como ya lo hemos visto. Así que tenemos un medio de la masa por la velocidad en este punto al cuadrado. En el punto B, dado que tenemos una altura de 70 metros, también tenemos energía potencial gravitatoria, que es mghb, es decir, la altura del punto B. Y esta sería la energía en el punto B. Finalmente vamos con el paso número 4, que lo voy a anotar de este lado, y es que cuando no hay fricción, como en este caso, la energía mecánica de un punto se iguala con la energía mecánica del otro punto. Es decir, la energía mecánica en A tiene que ser igual a la energía mecánica en B. Esto es la conservación de la energía. Cuando no hay fuerzas disipativas, que normalmente es la fricción, la energía mecánica es una constante. Es decir, la energía que tenemos en este punto debe ser igual a la energía en este punto. En otras palabras, vamos a aplicar conservación de la energía, es decir, vamos a igualar estas dos cantidades y nos quedaría lo siguiente, que la energía en A es igual a la energía en B. Finalmente vamos a calcular la velocidad en A, que es lo que nos interesa. Para ello se conocen todas las cantidades, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para empezar, este término, que es mgha, lo vamos a quitar porque la altura del punto A es 0. Entonces quitamos este término y ahora nos queda esta ecuación. Y voy a resolverla paso a paso porque he notado que los estudiantes cometen algunos errores que se repiten constantemente. Y el error es el siguiente. Dicen, vamos a eliminar un medio. Eso no lo podemos hacer en esta ecuación. No podemos eliminar un medio porque este último término no tiene un medio. Por lo tanto, no podemos hacer una cancelación como normalmente se dice. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo la ecuación nuevamente y lo que voy a hacer es cada término lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir entre la masa. Así el primer término lo multiplico por 2 y lo divido entre la masa. Pero ya sabemos que debemos hacer lo mismo con cada término. Este segundo término también lo multiplicamos por 2 y dividimos entre la masa. Y finalmente este último término también multiplicamos por 2 y dividimos entre la masa. Ahora sí podemos ir eliminando o cancelando las cantidades. Tenemos que el 2 se elimina con 2, la masa se elimina con la masa. Acá en esta parte pasa lo mismo. Pero en este último término solamente se elimina la masa. El 2 no se elimina. Entonces, ahora tendríamos la velocidad en A al cuadrado es igual a la velocidad en B al cuadrado más 2GHB. Ahora ya podemos sustituir los valores, puesto que el valor de HB es 19.8, la altura del punto B son 70 metros y sabemos el valor de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, si usamos nuestra calculadora, obtenemos la respuesta final. Yo por aquí lo voy a anotar, los dejo para que ustedes verifiquen el resultado. Y la respuesta final es 42 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que necesitamos que tenga el bloque en este punto para que pueda subir, llegar a este punto con una velocidad menor, es decir, la energía cinética disminuye porque la energía potencial aumentó. Y posteriormente con esta velocidad es suficiente para llegar a este punto, que es lo que pide el problema. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Cualquier duda o comentario déjenlo aquí en el canal. Nos vemos la próxima.